Hijo, todo va según mi plan. Una semana antes de la boda, la novia escuchó por casualidad una conversación entre su futuro suegra y su prometido. Y al decidir darles una lección, les damos la bienvenida al canal y los invitamos a ver un video con nuestro nuevo relato original. Valentina se estiró dulcemente, tranquila y serena. Estuvo a punto de volver a meterse bajo la manta, pero su madre la sacó de los sueños con su refunfuño. ¿Pero qué es esto? Nuestra estrella. Dentro de una semana ya serás una señora casada y aún duermes como una niña pequeña con tu pijama de conejitos. ¿Para qué te llené la cómoda con ropa interior bonita, de encaje y seda? Para que te acostumbres a usarla. Aunque ya viviste un par de meses de prueba con Rafael. Se han visto en ropa de casa. Pero no te has deshecho de tus costumbres de muchacha. Consuelo quitó el polvo persistente del retrato de su madre que estaba en la mesita de noche, y una vez más pensó con tristeza, la abuela Valentina no llegó por tan poco a la boda de su nieta. Eran como uña y carne. Qué feliz estaría ahora la mayor Valentina por su favorita. Después de avisarle a su hija que el desayuno se estaba enfriando en la mesa, le preguntó por sus planes. La feliz novia empezó a hablar a toda prisa: esta semanita antes de la boda la pasaré con ustedes. El avión a Sicilia lo tenemos al día siguiente de la ceremonia civil y el banquete. Así que prepararé las cosas con antelación. Después será más incómodo. Ahora voy a casa de Rafael. Queríamos hablar de cómo organizar mejor a los invitados en las mesas. No todos se conocen entre sí. Nos gustaría que en nuestra fiesta cada uno se sintiera cómodo y a gusto. Valentina bebió rápido el café con tostadas, rechazó algo más sustancioso. Tiró las llaves del coche en el bolso y en un par de minutos ya había desaparecido tras la puerta. Consuelo apenas alcanzó a gritarle: si decides quedarte otra vez a dormir en tu piso, no olvides llamar para avisar. ¿Pero quién la escuchaba? De su hija ya no había ni rastro. La mujer sonrió. Qué rápido se había arreglado todo entre Valentina y Rafael. Casi increíble, con las ideas tan despreocupadas que la juventud tiene hoy de la vida. Vivieron juntos sin casarse apenas un par de meses, y eso después de presentar la solicitud. Normalmente, los jóvenes no tienen prisa en casarse oficialmente, pero aquí tanto el chico como su madre empezaron enseguida a hablar de un compromiso. ¿Para qué esperar, si ya se encontraron las dos mitades? La muchacha estaba cerrando la puerta de su coche cuando de pronto un pilluelo vivaracho se abalanzó al asiento delantero. A través de la ventanilla todavía abierta le arrancó el bolso con todas sus cosas y ya estaba por desaparecer, pero no, de la nada surgió frente a él un Rafael alto y fornido. Le arrebató el bolso de las manos, lo derribó al suelo con una zancadilla. El adolescente reaccionó bien, como una pelota de goma rebotó y desapareció, pero las pertenencias de Valentina quedaron intactas. Ella sonrió a su salvador. Media hora después ya estaban juntos en una cafetería, comiendo helado y charlando. Intercambiaron teléfonos. El nuevo conocido la llamó al día siguiente. Comenzaron a salir. Tenían mucho en común. Ambos estaban vinculados a las finanzas por formación. Valentina dirigía el área comercial en la empresa de su padre, Rafael desarrollaba programas informáticos para contadores y economistas. Se sentía como pez en el agua en ese ámbito. Le sugirió varias ideas útiles que le facilitaron mucho el trabajo. Estaban bien juntos en cualquier lugar. Valentina veía a Rafael como un caballero, su héroe. El joven tenía una veta romántica, la cortejaba con estilo, le llevaba ramos enormes de mimosas, lirios del valle, lilas. Ella adoraba las flores de aroma intenso. No sabía, pero horneaba galletas de avena en casa, aunque podía comprarlas en cualquier tienda sin problema. Había algo en el que inspiraba confianza, parecía fiable y honesto. En el apartamento de 2 habitaciones de Valentina vivían con gusto. Ambos corrían a casa después del trabajo, ambos esperaban el encuentro. Decidieron celebrar la boda sin demasiada pompa. Mejor emprender una aventura pintoresca en Sicilia, Italia. De allí podrían escaparse un par de días a Malta. Y el programa del hotel prometía estar lleno de actividades. Con la futura suegra Valentina no se cruzaba mucho.
En cada encuentro, aquella se deshacía en atenciones. No sabía dónde sentar a la futura nuera ni con qué manjar agasajarla. La vida de casada que le esperaba a Valentina se perfilaba color de rosa, agradable, sin exabruptos. Ahora la futura esposa feliz miraba con cariño su coche rojo. Admiró el aerógrafo en el lateral, una pantera negra en salto. Recordó cómo se había enfadado su padre porque decoró así a su amiga de hierro, hasta el punto de que el auto era reconocible en toda la ciudad. Valentina entonces guardó silencio, sin confesar que también lo sometió a tuning interior de diseño. Ganaba bastante bien, podía permitirse ese costoso capricho. Rafael, al subirse, siempre reía, se notaba enseguida que el coche pertenecía a una mujer. Los colores dentro no son chillones, pero parece todo rosado y perfumado. Solo faltan unos floreros con tus flores favoritas y sería la armonía total. Al edificio donde vivía Rafael con sus padres, Valentina llegó con destreza. Pero le esperaba un chasco. Se presentó antes de lo acordado. A su timbre nadie contestó. Desde el alféizar, entre dos pisos, un hombre joven con uniforme azul de trabajo y una complicada abreviatura en el bolsillo observaba sus intentos fallidos de entrar en el piso. Al ver que todo era inútil, de repente le preguntó, ¿y usted qué relación tiene con los dueños de este piso, si no es indiscreción? ¿Y a usted qué le importa? Respondió Valentina con otra pregunta. Es que yo les instalé ayer el sistema de videovigilancia. Hoy vine a que firmen el contrato y a cobrar. Los espero aquí desde hace casi una hora. ¿Dónde se habrán metido? Tengo pruebas de que no soy ningún ladrón ni estafador. Mire, ayer estaba configurando la imagen en las cámaras. Entonces, ¿usted qué es para ellos? Valentina se rió, se presentó, yo tampoco soy estafadora. En una semana me caso con el hijo de los dueños del piso. En ese momento sonó el celular del técnico. Contestó alegre, cariño, sí, me retraso un poco. Todo lo recuerdo, el pastel corre por mi cuenta, espérame, ya voy. El hombre puso la tableta en manos de Valentina, tocó algo en la pantalla, bajó al rellano y siguió susurrando cariños a su pareja por el auricular. No comprobó qué hacía Valentina. Y en la pantalla, ante la joven, apareció la imagen de Rafael e Isabel sentados en el sofá de la sala. El sonido era claro. Al escuchar su diálogo, Valentina se quedó helada. Hijo, todo va según mi plan. Todo avanza como supuse, y no pongas esa cara. Esa pobrecita, Carmen, no podría asegurarte un buen futuro. Recuerda cuando ustedes en la universidad venían a casa después de clases. Ella siempre estaba muerta de hambre, viviendo en la residencia. Mamá, ¿qué entiendes tú? Yo amo a Carmen y no puedo olvidarla. Valentina es maravillosa, muy capaz en su profesión, guapa, excelente compañera. ¿Entiendes la diferencia entre compañera y mujer amada? Valentina no podía apartar los ojos de la pantalla. Por suerte, el técnico seguía entretenido al teléfono con su novia. Las piernas le temblaban, todo se le nublaba. ¿Rafael ama a otra? Entonces, ¿para qué casarse con ella? La improvisada película tenía continuación. Otra vez sonó la voz de su futura suegra, deja de decir tonterías, Rafael. ¿Acaso Valentina te resulta desagradable? Valentina se sonrojó. La impactaba que su futuro marido discutiera esas cosas con su madre. Pero él estuvo a la altura, Valentina es una mujer extraordinaria, mamá. Te comportas con suma falta de tacto al hacerme esas preguntas. No satisfecha con su respuesta, la madre siseó con rabia, debes tenerla cortita, hacer que esa ricachona te compre el todoterreno con el que sueñas, y después también la casa de campo, donde tu padre y yo podamos pasar los fines de semana. Los suegros difícilmente pagarán unas vacaciones en la playa, y para nosotros un descanso de lujo está fuera de alcance. He apostado todo a este matrimonio tuyo. Y con tu Carmen puedes seguir viéndote en secreto, incluso ya estando casado. Yo siempre te cubriré en eso. Tienes que hacer lo principal, esperar a estar nadando en la abundancia con los bienes de tu esposa. Lo que era de ella se convertirá en común. Cuando decidas divorciarte, todo lo adquirido se dividirá a la mitad.
Valentina no alcanzó a escuchar qué respondió Rafael a su madre. El técnico recordó sus obligaciones y regresó con ella. No quiso mostrar más curiosidad. Lo que había visto en la pantalla de la tableta ya era suficiente para darle vueltas. Enseguida se hizo a sí misma una pregunta difícil: ¿qué fue lo que la llevó a aceptar tan apresuradamente la propuesta de Rafael? Había varias respuestas. Su gesto aquel día en el aparcamiento, cuando salvó su bolso, inmediatamente envolvió a su prometido en un halo heroico. Él siempre fue atento y cariñoso con ella. No había ni una señal de que amara a otra mujer. Siempre solo ella. Día y noche a su lado. ¿Y si todo esto era una farsa, y el técnico de videovigilancia un infiltrado? Valentina estaba confundida. Su intuición le decía que lo que acababa de pasarle, a una semana de la boda, no era ficción, sino amarga verdad. Media hora más tarde, ya en casa, Valentina contaba a sus padres lo que había tenido que vivir. La reacción de su madre fue furiosa. Primero agarró el teléfono para llamar a Isabel, pero luego se contuvo, sonrió irónicamente y dijo a su esposo e hija: yo también tengo un plan. Tomaremos otro camino. Rafael esperó en vano a Valentina para resolver la cuestión de cómo acomodar mejor a los invitados en el banquete. Primero su prometida no apareció a la hora prevista, luego llamó diciendo que habían surgido asuntos inesperados con sus padres, asegurando que se verían al día siguiente. Antes de la ceremonia aún quedaban muchos asuntos sin resolver. El hombre decidió dedicar el tiempo libre que le había caído de improviso a otro asunto. Extrañaba terriblemente a Carmen. Por mucho que se había prometido no engañar a dos mujeres a la vez, no podía evitarlo. Sabía que actuaba de manera deshonesta, incluso vil. Pero sus pasos lo llevaban de nuevo a la pequeña habitación del internado, donde Carmen cerraba la puerta y él volvía a sentirse en el paraíso. Con Valentina estaba bien. Eran muy compatibles. Con Carmen, en cambio, respiraba de otra manera, disfrutaba de la belleza y la calidez del mundo, vivía plenamente, olvidando todo lo demás. La aventura de invitar a Valentina a salir después del incidente en el aparcamiento fue idea de su madre. Isabel no soportaba a la modesta maestra Carmen. No entendía que había visto su hijo en esa pobrecilla de provincia, viviendo en un dormitorio destartalado, que ni siquiera siguió su carrera de economista. Ni siquiera pudo encontrar un trabajo decente tras la universidad. Se conformaba con un sueldo mísero y como si nada. Un hijo necesita una compañera para el placer, pensaba. Es joven, que se divierta. Pero no iba a permitir que esa criatura eternamente hambrienta entrara en su casa. Como devoraba la sopa, como si viniera de la miseria. ¿Alimentarla así para siempre? ¿Qué futuro era ese para Rafael? Pero Carmen, en realidad, no venía de la miseria. Su constitución era así por naturaleza. Comiera lo que comiera, seguía igual de delgada, fina y ligera. A Rafael, fuerte y robusto, le encantaba cargar con aquel junco frágil en sus brazos. Ella le rodeaba el cuello, le susurraba al oído, le cosquilleaba la mejilla con las pestañas. Él se derretía, dispuesto a poner el mundo entero a los pies de su mujer. Hay un dicho: el cuco nocturno siempre supera al diurno. La mujer con la que un hombre se acuesta, dicen, siempre vence a la madre, a la hermana, a la hija, a cualquier otra mujer de su clan que no se acueste con él. Con Rafael fue distinto. Su madre, cuando se proponía un objetivo, no veía obstáculos. Rafael no era un niño de mamá, pero ella tenía sobre él una autoridad incuestionable. Él la escuchaba, y ella sabía sembrar semillas en un terreno bien preparado. Comprando flores, las favoritas de Carmen, pasteles, champán, Rafael corría hacia su única e irrepetible mujer. Dentro sentía un nudo. Estaba incómodo porque en realidad no quería herir a Valentina ni engañarla. Pero todo aquello era más fuerte que él. En ese momento le parecía que, en el fondo, odiaba a su madre, que con tanta insistencia lo empujaba a un matrimonio legal con una novia rica. Mientras tanto, Valentina pensaba con dolor, repasando, hojeando los años pasados como si fueran un libro escrito por otro sobre su destino. Desde pequeña, muchos alrededor la consideraban una niña nacida con la cuchara de oro en la boca.
Su padre había acumulado un capital sólido de manera completamente legal, su negocio prácticamente no tenía ese reverso turbio de trucos ni de doble contabilidad. La empresa prosperaba y se desarrollaba de forma estable. La esposa era una ayudante fiel, tanto en los asuntos, con una sólida formación, como en el hogar, sabiendo cuidar con esmero el calor del hogar familiar. Los padres de Valentina deseaban mucho tener más de un hijo, pero Valentina le costó a su madre. Mientras la mujer llevaba a la niña en el vientre, se descubrió que su organismo no quería responder plenamente por dos. Comenzaron serios problemas de salud. Se decidió renunciar a nuevos intentos. El padre amaba demasiado a su esposa para ponerla en riesgo. Toda su ternura y amor los volcaron en la hija. Su tocaya mayor tampoco se quedaba atrás. En el calor y el cariño de sus padres y de su abuela Valentina, la nieta creció hasta los 10 años sin necesidad de asistir a un centro preescolar. La abuela ni quería oír hablar de que su consentida fuera al jardín infantil. Ella misma le enseñaba todos los saberes, incluso las materias escolares por adelantado. La anciana era una maestra de biología condecorada. Más tarde, Valentina reía diciendo que ya a los 5 años conocía especies, clases y tipos de todos los animales. Nombraba fácilmente todas las plantas del campo. Era amiga de todos los animales domésticos. Y en la familia había bastantes. Además, la generación mayor elegía a los hermanos menores siguiendo reglas extrañas para los demás, cuanto más indefensos y feos, mejor. En la casa de campo, donde vivía permanentemente una administradora de las tierras, convivían en paz 7 perros y gatos. En el piso de la ciudad, con Valentina, la abuela y el abuelo, vivían el caniche Kostochka y el gato Vázquez. Los veterinarios dudaban seriamente de la pureza de raza de ambos. Su aspecto era gracioso, pero eso jamás incomodó a nadie. Así fue como Valentina creció siendo a la vez una niña inteligente, suave y bondadosa. Estas cualidades en ella eran cuidadosamente fomentadas y apoyadas. La única pena de la jovencita era su aspecto físico. Era desgarbada. Brazos y piernas como ramitas, flaca, pequeña, nada femenina. De esas chicas de las que dicen que parecen chicos. Solo la salvaba su lujosa cabellera. A fin de cuentas, no hay chicos con gruesas trenzas esponjosas. El padre consolaba a su hija con palabras incomprensibles, mi transgresora de estereotipos de género. Por fuera como un chico, por dentro como una tímida muchachita. Valentina entonces no comprendía que su padre escondía así sus temores, que el patito feo no se transformara en un bello cisne, que su hija tuviera un destino femenino complicado, que los chicos no se fijaran en ella, que viviera atrapada en una telaraña de complejos. La pena por su apariencia intentaba compensarla con regalos caros. Pero eso no hizo de Valentina una engreída ni una soberbia presumida, sino al contrario. Cuando a los 15 años su padre la sentó por primera vez al volante de su coche y comenzó a enseñarle a conducir, ella se derretía de orgullo por esa confianza. Aprendía al vuelo. Al año siguiente, claro que aún sin licencia de conducir, ya podía manejar el coche casi con los ojos cerrados. Sus padres siempre bromeaban, si la policía de tránsito te detiene, se van a asombrar. Al volante, una conductora de apenas un par de palmos, y resulta que maneja un potente todoterreno. Cuando Valentina cumplió 17, seguía siendo una adolescente desgarbada. Sus encantos femeninos no terminaban de formarse, su figura seguía siendo algo angulosa que no atraía el interés masculino. Incluso en la fiesta de graduación de la escuela, ninguno de sus compañeros la invitó a bailar. Valentina pasó toda la noche apoyada en la pared, sin participar del festejo colectivo por el fin de la rutina escolar. La futura profesión la eligió sin dudarlo. Siempre la habían fascinado los números. La ciencia económica sería lo suyo. Además, su padre tenía grandes esperanzas puestas en su brillante cabeza. Ya en el primer curso de la universidad empezó a aparecer en la oficina de su empresa, pero antes de eso ocurrió un acontecimiento muy significativo, el ingreso de su hija en la universidad, que los padres decidieron celebrar con un regalo costoso. A Valentina le esperaba un viaje al mar Mediterráneo, a la soleada Turquía, por todo un mes.
Para que la hija no se aburriera tan lejos estando sola, se decidió que el padre también pagaría el viaje de su fiel amiga, que había ingresado en la misma facultad. Las chicas pasaban mucho tiempo juntas desde el colegio, se preparaban para los exámenes y luego se quedaban dormidas en la amplia cama del dormitorio de Valentina, se entendían con media palabra, así que las futuras universitarias partieron de viaje con entusiasmo. Valentina ya había estado varias veces en las costas turcas. Para su compañera todo era nuevo y tentador. La arrastraba a todas las excursiones seguidas, se quedaba extasiada ante las reliquias antiguas en las ruinas de Efeso, enloquecía con las enormes tortugas en la costa de Oludenis y no quería salir de la piscina de Cleopatra. Para rematar, volaron a Estambul, donde visitaron todos los lugares más emblemáticos de la ciudad. Después de eso, Valentina declaró un boicot total a todos los encantos de Turquía. Lo argumentó con peso: aquí, en Marmaris, dicen que hay otro mar. Quiero bañarme a mis anchas, tomar sol y remojarme en el agua salada del mar Egeo. Como mucho, lo único que puedo prometerte, amiga, son visitas al spa, sesiones de masaje y al hammam. Por la noche, vaya, iremos al centro, a la calle de los bares, y pasearemos por los locales. ¿Programa máximo claro? Su amiga la abrazó y asintió. Ese plan también le venía bien. Relajación sea. A su regreso de la última excursión al hotel, las dos turistas hicieron muy feliz a la administración con su generosidad, se apuntaron a todos los procedimientos de bienestar de la lista. Tras disfrutar a placer de los vapores del hammam, su piel se abrió como una flor al sol. El bronceado quedaba bonito y uniforme, y en las mejillas apareció un rubor sano y fresco. El masajista Omar le dijo a Valentina que se había vuelto como el botón de una rosa maravillosa. La chica se ruborizó. Nadie le había dicho antes semejantes cumplidos. Luego el maestro del masaje empezó a obrar su magia sobre su cuerpo. Elogiaba su paciencia y alentaba su deseo de cambiar. 2 días después, Omar invitó a la chica a pasear por el malecón de Imeler. Dominaba a la perfección el español, lo había aprendido a propósito para estar en sintonía con los clientes hispanohablantes. En ese hotel solía haber más de estos que de alemanes o escandinavos. Ese conocimiento le ayudaba a ganar mucho más, los huéspedes de América Latina y España no solían escatimar en propinas. Tras una hora de paseo junto al mar, Omar y Valentina se sentaron en unas tumbonas a contemplar la salida de la luna. El disco brillante emergía del agua lenta, larga y románticamente. La chica no se resistió cuando, con ese fondo, el chico la besó. Su romance de verano en la costa mediterránea duró 2 semanas. A su amiga no le importó que Valentina no durmiera en la habitación, desaparecía con Omar todo el tiempo que él no tenía citas con clientes. A ojos vistas la chica se transformaba. Se separaron en paz. Valentina pronto supo que su amante estaba casado. En Ankara lo esperaban, tras la temporada alta, su esposa y un hijito. Los paladines de la moral estarán listos para condenar a Valentina por su ligereza. No hace falta. ¿Acaso ellos no fueron jóvenes y no anhelaron amor? Convertida en mujer, tras un mes en Turquía, Valentina cambió tanto por fuera que era el cielo y la tierra. Ese fin justifica los medios, así que no la juzguen con dureza. En su alma sentía por Omar una gratitud infinita por la ternura, las noches maravillosas en su habitación de servicio, la atención y el cuidado. Cada uno cumplió su papel en su historia. Al regresar de Turquía, en casa nadie reconoció a Valentina. Parecía que en un mes no solo se había convertido en un cisne grácil, sino en un auténtico ave fénix de plumaje vistoso. La joven llevaba la cabeza en alto, miraba desafiante a los hombres que se quedaban embobados al verla pasar. Respondía al vuelo a las bromas que le lanzaban los galanes. Con el tiempo se le calmó el ímpetu de recién llegada, pero la feminidad y el atractivo se quedaron con ella. Después de Omar, Valentina entraba en nuevos romances y relaciones con facilidad, sin fanatismos, pero tampoco con los viejos rasgos de tímida empollona. No es que se desbocara. Antes de casarse, solo salió con 2 hombres más, con los que pronto quedó claro, no eran su destino, no eran su pareja. Rafael, que se convirtió en su salvador en el aparcamiento,
Fue el primero en quien confió de verdad y quien la cautivó seriamente. Le pareció que así debía ser un marido, un amigo, un compañero de vida. Ahora su idea de la pureza y la rectitud en una relación se vino abajo. Los traicioneros complejos volvieron a cercarla por todos lados. Tenía que darle una lección a su futura suegra. Tenía que poner todos los puntos sobre las íes en la historia del matrimonio, pero a su manera. Carmen recibió a Rafael de una forma rara. Al principio él ni siquiera entendió qué metamorfosis le había ocurrido a su amada. Si antes se le lanzaba al cuello nada más verlo, ahora guardaba silencio, como la orilla. Los ojos, o fruncidos, o con un brillo sospechosamente astuto. ¿Qué podía haber pasado mientras no se veían? La respuesta no tardó. Su elegida no pudo evitar compartir con él unas noticias abrumadoras. Vino tu madre a verme, Rafa. Vino a hacer las paces, a arreglar las cosas. El hombre no dio crédito a sus oídos. Era algo nuevo, enseguida preguntó, ¿y por qué crees que vino con buenas intenciones? Porque me contó toda la verdad, dijo Carmen, sonriendo feliz. Que te casas por interés me pidió que aceptara tu infidelidad. Y siguió parloteando alegre, como una radio, Rafael, ¿te imaginas? Me dijo que siempre le gusté mucho y que no vea a otra esposa a tu lado. Pero que ustedes no viven tan holgadamente. Que yo debo ayudar a asegurar nuestro futuro y el de tus padres. Que tendré que esperar de 6 meses a 1 año, hasta que tu esposa les compre un piso de 4 habitaciones, una casa de campo y un todoterreno. Que cuando luego se divorcien, todos esos bienes se repartirán a la mitad. Isabel me lo puso todo en orden. Rafael escuchaba a Carmen y volvía a asombrarse de lo vil y calculadora que resultaba su propia madre. ¿Puede la felicidad construirse sobre el cálculo, sobre la desgracia ajena? Pero Carmen lo miraba con ojos tan insondables, serenos e infinitamente felices que pronto se olvidó de todas sus dudas. Si estar al lado de esa mujer solo era posible después de pasar por todo ese espectáculo de la boda con Valentina, soportaría ese periodo gris con una no amada, esperaría y tendría paciencia. De los sentimientos de su futura esposa ya no pensaba. Tras pasar todo el día con Carmen, Rafael sintió una seguridad interior de que todo iría sobre ruedas. Valentina lo ama, hay muchas posibilidades de que quiera cumplir sus deseos. Ya vería luego cómo manejar tanta riqueza sobrevenida. Por ahora debía volver a casa y seguir interpretando el papel del prometido perdidamente enamorado. Al día siguiente, Valentina y Rafael se vieron como si nada. Él representaba magistralmente al hombre devoto. Ella se las arreglaba de maravilla para mostrarse como una novia feliz y serena. Hasta los padres de Valentina estaban sorprendidos de lo bien que su hija sabía disimular. Y cómo se alegraba Isabel de que todo fluyera tan suavemente según su plan, sin obstáculos, tal como estaba previsto. Eso no lo sabrá nadie. Aquella mujer sabía guardar secretos. No en vano fue a ver a esa tal Carmen a cantarle el romance de su amor por ella. Le urgía que la pasión de Rafael mantuviera la boca cerrada por un tiempo. De ella se ocuparía más tarde. Ya idearía cómo librarse de esa muerta de hambre. Isabel sonrió con ironía. Recordó cómo a Carmen se le pusieron los ojos como platos al ver en el umbral a su presunta futura suegra. Y la supuesta suegrita amorosa ya había puesto el disco. ¡Ay, Carmen, qué amplia, qué luminosa y además qué acogedora es tu habitación! Y esos pañitos de encaje bajo la maceta con flores, en la estantería de los libros, bajo la bombonera, ¿de verdad los has tejido tú? Vaya maestra. Ahora esas cositas están de moda. No rechazó el té, alabó las galletas caseras e incluso acarició la cabeza de Carmen, que estaba a punto de soltar una lágrima enternecida. Se quedó sentada en el borde de la silla, mientras pensaba para sí, ¿cómo pudo atraer a Rafael tanta simpleza? Los hombres no piensan en nada cuando los guía el deseo. No importa, ahora lo corregiremos. Y si no basta, más tarde afianzaremos el éxito inicial. Si yo quiero hacer feliz a alguien, es imposible huir de mí. La boda de Valentina y Rafael fue como debía ser, moderadamente fastuosa, moderadamente concurrida. Los recién casados recibían cálidas felicitaciones de amigos y familiares.
Cada cual desempeñaba a la perfección su papel de persona absolutamente feliz en ese momento. Incluso la ingenua Carmen se quedaba tranquila en su residencia, jurándose a sí misma no estorbar de ningún modo a su amado. Se hizo a un lado, esperando que también en su calle sonaran los encantadores compases de la marcha nupcial de Mendelssohn, esta vez para ella y Rafael. Ambos se lo habían prometido, su hombre y su madre, la que podría convertirse en una suegra buena y cariñosa, ella aguantaría. El avión que llevaba a los flamantes marido y mujer a la isla iba lleno de turistas bulliciosos, ansiosos de emociones positivas del viaje. Valentina se cargó de su ánimo como una batería agotada en un aparato. Rafael iba a estar en Italia por primera vez. ¿Para qué ponerse la máscara de la tristeza? Ella le mostraría lo que perdería tras divorciarse de ella, de la no amada e innecesaria, de aquella a la que planeaba tirar pronto a la basura por inútil. Antes de partir, el padre de Valentina le ingresó a su tarjeta una suma bien redonda para los caprichos de la hija y el yerno. La joven no escatimó. Todo para el amado. Los mejores restaurantes, tiendas, regalos. Rafael quedó atónito ante la desbordada generosidad de su esposa. Que toda esa opulencia no la hubiera ganado él no le inquietaba en absoluto. Que pagara el suegro, qué razón tenía su madre. En la lotería nupcial había sacado el billete premiado, y bien jugoso. Valentina llevó a su marido por boutiques, lo vistió de pies a cabeza y pedía sin cesar para él comida al cuarto en el hotel, no del buffet para todos, sino platos especiales y exquisitos. Las bebidas no se quedaban atrás en calidad. Bañando al marido en los encantos del lujo, la joven esposa le mostraba de todas las maneras cómo podría ser su vida, quizá no cada día, pero sí a menudo. Le entregó a Rafael la tarjeta para que se sintiera caballero, señor, una suerte de sostén. Él pagaba las cuentas, tiraba el dinero, gastaba sin mirar. A Malta fueron con guía privado. Al cráter del Etna subieron casi en limusina, cuanto más se acercaban a la belleza de las emisiones volcánicas, más brindaban con vino espumoso, bromeaban, reían. En algún momento a Rafael lo asaltaban pensamientos, ¿por qué voy a hacerle esto? Es guapa, inteligente, con estudios, de buen corazón, cariñosa y dulce. No es una esposa, es un sueño. ¿No será mejor olvidar a Carmen para siempre y ahuyentar todos los recuerdos? Por las noches incluso temía llamar a Valentina por otro nombre en el momento menos oportuno. Que se distrajera y metiera la pata en una tontería así. Pero la cabeza, de momento, controlaba su lengua. El hombre no cometió deslices. Todo fue bello y terso. Valentina, para su sorpresa, estaba completamente tranquila. No pensaba en el video que había visto en el portal del edificio de Rafael. Disfrutaba, permitiéndose relajarse. Durante la luna de miel en Sicilia decidió no ensombrecerse el ánimo con cavilaciones. No le apetecía fingir ser una tontita enamorada, pero Italia era tan hermosa que decidió para sí, sin anunciarlo en voz alta, que todo siga por ahora como va. Para cuando regresemos a casa, ya estarán listos todos los sorpresas preparados para mi marido. Todo lo bueno se acaba. También el tour nupcial llegó a su lógico final. Volvían a casa satisfechos consigo mismos y con el viaje. Rafael procuraba no pensar en que, en algún dormitorio de una residencia, su Carmen suspiraba por él. Tenía derecho, al fin y al cabo, a un pedacito de vida bonita. Aún no se sabía cómo se arreglarían luego las cosas con Carmen. Y aquí todo era de una sencillez pasmosa, pagó dinero ajeno y obtuvo placer propio. El taxi desde el aeropuerto llevaba a Rafael y Valentina hacia una dirección desconocida, lo que dejó al hombre desconcertado de inmediato. Jefe, ¿no hemos torcido mal? Nuestro piso, y el hombre ya consideraba sin dudas que el dos ambientes de Valentina era también suyo, está en otra dirección y el barrio no es este. Cariño, lo cortó Valentina, el conductor nos lleva bien. Te preparé una sorpresa, solo que no sabía si para nuestro regreso estaría todo terminado. No hay más remedio que verlo ahora en el sitio y comprobar si los maestros cumplieron mis encargos en estas 2 semanas. Un prestigioso barrio en la periferia. Rafael había oído que vivir allí solo estaba al alcance de verdaderos millonarios.
En todos los patios había parques, pistas deportivas con máquinas, zonas infantiles con un montón de vistosos juegos, piscinas de agua turquesa al aire libre. La infraestructura del entorno podía dar envidia a los dioses, escuelas, guarderías, su propia policlínica y odontología, un rosario de tiendas desde supermercados hasta boutiques de ropa, cafés, farmacias, bancos, servicios de entrega. Probablemente Rafael nunca había estado en un lugar así cerca de edificios residenciales. Miraba por la ventana boquiabierto, y Valentina sonreía para sí. Cariño, mis padres me abrieron hace años una cuenta a plazo por mi cumpleaños. Era un programa de ahorro para la boda del hijo. No me casé tan temprano y ellos seguían alimentando ese fondo. Se juntó una buena suma. Eso me permitió comprar un piso de lujo para nosotros y nuestros futuros hijos. Espero que te guste. Rafael estaba en shock. Los pensamientos rebotaban en su cabeza como pájaros en una red. Su madre decía que, tras el divorcio, se repartirían a la mitad todas las riquezas de Valentina. ¿Entonces ahora se convertía en feliz propietario de un inmueble de lujo? Vaya, vaya. Cayó en trance cuando vio además el piso, 4 habitaciones, diseño de autor, un balcón que rodeaba todas las estancias, amueblado con lujo. Entró en éxtasis al recorrer aquellos aposentos, una cocina enorme con los electrodomésticos más innovadores, un sinfín de objetos y detalles que hacían el espacio increíblemente acogedor. Se quedó sin palabras. Los ojos le brillaban. Abrazó con sentimiento a Valentina, pero ella se apartó un poco. Compré este piso antes de nuestra inscripción, cariño. Quería darte una alegría después de Italia, que a partir de ahora viviremos en un lugar más amplio. El hombre se cortó en seco y pensó al instante, ¿entonces qué? Este bien, tras separarnos, ¿se quedará con Valentina por haber sido adquirido antes del matrimonio? Mamá se va a disgustar por no tocarme nada aquí. Se vienen abajo todos sus cálculos de que podría aprovecharme de Valentina. ¿Y cuando me case con Carmen tendré que llevarla a casa de mis padres? Y allí ya no cabe un alfiler. Su humor quedó irremediablemente arruinado, pero no lo dejó ver ante su mujer. Se sentó a tomar té con ella. Para su llegada, sus padres habían llenado el frigorífico hasta los topes. Hambrientos no se quedarían. Ahora había que procurar no meter la pata con el coche y la casa de campo. Ahí sí insistiría. Engañaría a Valentina y a sus padres. Fue la propia esposa quien sacó el tema del automóvil. A los pocos días surgió la cuestión de cómo irían cada uno al trabajo. Las oficinas estaban en extremos opuestos de la ciudad. Valentina podía llevar a su marido en su pequeñita, claro, pero era un engorro y le quitaba tiempo. Durante la conversación, Valentina sonreía de forma enigmática, luego, como si no aguantara más, anunció, no te preocupes, amor. Mis padres también se ocuparon de eso. Mi abuela Valentina tenía desde hacía muchos años un piso vacío en la ciudad. Vivían allí antes con mi abuelo, pero él murió hace bastante, y ella se mudó con nosotros cuando yo era muy pequeña. Yo no lo sabía, pero resulta que ese piso, en un edificio bastante famoso de la ciudad, con un montón de placas conmemorativas en la fachada, me lo dejó en herencia. Mientras estábamos fuera, mis padres vendieron ese piso. Nos compraron un coche, un todoterreno grande, tope de gama y con tracción total. Lo pusieron, eso sí, a mi nombre. Pero a ti te da igual, cariño. Estamos juntos hasta que la muerte nos separe. Se volvió y miró atentamente a Rafael. El hombre se quedó como una estatua de sal, sin una gota de sangre en la cara. Ella fingió espantarse, pero él no notó la falsedad. Rafael, ¿te encuentras mal? Y eso que vengo con noticias. Era otra sorpresa para ti. El coche está ahora en el taller para un ligero tuning. Pero no creas, esta vez no le metí florituras de diseño. Mejorarán un poco las prestaciones. Va a volar como un cohete. Sabes que adoro la velocidad, ventanilla abierta, el viento en la cara. Seguía inmóvil, como un ídolo. Reaccionaba con tibieza a los entusiasmos de Valentina. La joven pensó para sí, ¿y tú, cariño, creías que contra una palanca descarada no habría una táctica ingeniosa?
Tú e Isabel errasteis en vuestros cálculos. Puede que yo haya sido en algo una pardilla, que creí en tu amor, que vi en ti a un héroe, incluso a un caballero. Pero la vida, de hojalata, volvió a poner todo en su sitio. Lo negro volvió a ser negro, imposible blanquearlo. Lo blanco supo mantener su pureza. La decencia, si existe, no se mancilla. Desde arriba se ve todo, que lo sepas. La providencia cuidó de mí y me envió al técnico de videovigilancia. Supe de tus intrigas, de que amas a otra mujer. ¿Por qué me hiciste esto, Rafael? ¿Qué mal te hice yo? En voz alta, por supuesto, la feliz dueña del nuevo SUV, todo brillante, cromado, potente, no dijo nada de eso. Ni siquiera necesitó adivinar los pensamientos de su marido, por su cara entendió que se sentía como el legendario Stirlis al borde de ser descubierto. No esperaba este giro. A duras penas, Rafael reunió el resto de su autocontrol y decidió jugar su última carta, participar activamente en la compra de la casa de campo. Pero consideró que no era el momento de sacar el tema. Aplazó esa mano para el futuro cercano. Fueron al taller con Valentina y recogieron el lujoso vehículo de color gris. A Rafael le vino a la cabeza el nombre trivial de ese tono, asfalto mojado, le parecía. El asesor del concesionario le hizo un gesto invitándolo a sentarse al volante. Valentina le sonrió con ánimo. El coche salió disparado desde el primer segundo, como si llevara una hora a toda marcha. Dentro olía tentadoramente a cuero y a ambientador caro. Rafael, de rabia, estuvo a punto de morderse los codos. También ese juguete se le iba. Tras el divorcio no le tocaría ni el tirador de una puerta. Qué listos los padres de Valentina, protegen a su hija de los accidentes de la vida. De su plan con su madre para engañarlos prefirió no pensar. El lunes comenzaron las rutinas laborales para Rafael y Valentina. Que los padres de ella tuvieran buen dinero no era motivo para holgazanear si uno es joven y sano. La joven dominaba bien su profesión de economista y era valorada en la empresa del padre, respetada por sus colegas. Vivía, como bromeaba su padre, según el principio del equilibrio ácido-base, por la mañana, a su querido trabajo, por la tarde, corriendo con su marido. Los padres no preguntaron a su hija si pensaba divorciarse de Rafael después de aquel malhadado video. Hicieron todo lo posible para que Isabel y su nene se quedaran a dos velas. Ayudaron a cerrar todas las operaciones de bienes, sin darle a Valentina consejos ni recomendaciones sobre su vida privada. La chica ya era mayor, que se las arreglara sola. En el trajín laboral pasaron inadvertidas 2 semanas. Rafael sudaba sobre otro programa de contabilidad por encargo de una empresa. Valentina, como siempre, se perdía entre las entrañas del negocio de su padre. Isabel sabía de las compras de Valentina solo por encima, pero ya había corrido a consultar a un abogado de familia conocido. Él destrozó sus últimas esperanzas de sacar tajada. Isabel, mi cielo, aquí no hay vuelta de hoja. Su hijo disfrutará de toda esa opulencia solo mientras sea el esposo legítimo de esa mujer adinerada. Tras el divorcio se quedará sin nada. Rafael, en efecto, se bañaba en un confort sin fin al lado de Valentina. En casa ella era suave, bondadosa, de todas las tareas se ocupaban personas especialmente preparadas, como decía su esposa. Lo justificaba así: el fin de semana yo misma te hago tortitas, buñuelos o filetes. Entre semana llego por la noche hecha un trapo, así que con mi sueldo puedo permitirme contratar, por agencia, a una asistente y a un cocinero. A los jóvenes, tras un día intenso, siempre los recibía en el piso un aroma delicioso que flotaba en la cocina. Las habitaciones relucían de limpieza y frescura, de modo que el descanso era completo. Podías tumbarte en el sofá y ver la tele. O dejar a un lado esos dones domésticos e ir al cine, a un club nocturno, a un restaurante, para estar entre gente, lucirte, socializar. Rafael se sorprendía cada vez más al descubrir que casi no se acordaba de su Carmen. Desde que regresaron ni una sola vez pasó a verla. Y Valentina seguía impregnándolo cada vez más con el veneno de las posibilidades. Ella no hacía planes a largo plazo ni pretendía arrancar del corazón de él a su rival. De hecho, él tampoco le resultaba repulsivo como antes.
Pero su corazón ahora estaba vacío, indiferente. Guardaba silencio, ni estremecimiento ni calidez. Decidió llevar hasta el telón y los aplausos su función con el tentador patrimonio. Un par de semanas después, a Isabel se le agotó por completo la paciencia. ¿Quién lo diría? Pasó 2 días en la cocina para invitar a los hijos y a los consuegros. Preparó manjares, recordó las recetas de todos sus platos estrella. Se preparó para la llegada de tan ilustres visitas como si fuera a recibir a una pareja real. En la mesa todos se mostraban extremadamente corteses entre sí. Y la dueña de casa tenía en la punta de la lengua una sola pregunta, que finalmente se atrevió a plantear a los jóvenes: queridos, ¿cuándo nos darán la alegría de unos nietos? A ese emocionante momento conviene prepararse con antelación. Su piso es amplio también para los pequeños, pero los niños necesitan constantemente aire limpio y fresco. Deberían pensar en un nidito de campo, cerca de algún lago o río. Construir algo así lleva tiempo. Será mejor si empiezan ya. A la mirada aguda de Isabel no se le escapó que los consuegros se miraron entre sí al oírla. Y Valentina tampoco tardó en responder: justo este fin de semana pensábamos ir con mis padres al campo, mientras los días de otoño siguen templados. Queremos mirar terrenos para la futura casa y escoger un sitio pintoresco. Únanse a nosotros. La joven sonrió disimuladamente, pero ni Rafael ni su suegra lo vieron ni lo percibieron. Ambos se alegraron tanto que casi no pudieron contener su entusiasmo. Quedaron en ir todos juntos en 2 coches. El padre de Rafael guardaba un silencio modesto. Intelectual, trabajador, empleado de un instituto de investigación, en casa no contaba. Toda su vida fue objeto de burlas de su esposa y luego también de su hijo por su sueldo mísero y su afición a las ideas. Sus trabajos nunca produjeron beneficios, así que, ¿para qué interesarse por su opinión? Hombrecillo inútil, pensaba Isabel. No se fijó en el príncipe adecuado en su juventud. De la cara no se come, se consolaba, por lo menos transmitió al hijo genes sanos y sólidos. Él, al igual que la esposa de Rafael y los padres de ella, se esforzaba por complacer, y además Isabel y su marido podrían con el tiempo descansar cuanto quisieran en la residencia campestre del hijo. Todos salían ganando con aquella idea. Hasta el terreno que se proponían ver juntos se tardó unas 2 horas en llegar. Isabel y Rafael se morían de impaciencia. Los demás charlaban de todo y de nada. Por la ventanilla se inclinaban hacia el suelo las finas ramas de abedules, mezcladas a lo largo de la cuneta con matorrales de coníferas. A lo lejos, una arroyuela corría como serpiente por la tierra. Incluso en la parada junto a una gasolinera, donde se detuvieron para estirar las piernas y tomar un café, se notaba lo dulce y sabroso que era el aire allí. A solo 150 kilómetros del ruidoso megalópolis, y ya tal contraste. Detrás de una loma se abrió de pronto una estampa de cuento. Para pintarla al óleo. Una urbanización de chalets, porque eso era, con una colección de casitas encantadoras entre la frondosa verdura de los árboles. Calles rectas, verjas altas y elegantes. La suegra de Valentina se inquietó: ¿quieren que los chicos construyan aquí su casa? Todo alrededor se ve caro, hermoso, no hay manera de apartar la vista de tanta belleza. La madre de Valentina sonrió y respondió vivaz: y ya no hace falta construir nada. La casa número 6 es nuestra propiedad. La preparamos con antelación y solo esperábamos a que la hija eligiera marido. Ni siquiera a ella se lo dijimos hasta ahora. La escritura de donación la hicimos con mi esposo el día antes de la boda de los chicos. Queríamos contárselo antes, pero mi marido se puso con unas reformas. Convirtió la casa en una casa inteligente. La equipó de tecnología a conciencia, como la gente moderna. Y además añadió una sauna y una piscina cubierta. Si es para descansar, que sea bien. Nuestros hijos trabajan muchísimo. Y cuando decidan ser padres, los pequeños tendrán un espacio enorme en la parcela. Isabel palideció de rabia. Un poco más y habría estado lista para agarrarles del cuello. Tenía en la punta de la lengua la pregunta: ¿por qué todos esos regalos para los jóvenes están a nombre de Valentina? ¿A qué tanta prisa con esas adquisiciones?
¿Acaso mi hijo Rafael será en el lujoso caserón, al volante del coche de sus sueños y aquí, en la finca, solo un invitado y no el dueño? Se quedó pasmada cuando la consuegra, como si le leyera el pensamiento, empezó a explicar y a lamentarse: Isabel, por Dios, no piense que quiero tirarle una piedra a su huerto, pero las parejas jóvenes de hoy son tan inestables, nada que ver con nuestros tiempos. Usted y yo no sabemos de antemano cuántos años estarán juntos Rafael y Valentina. ¿Y si algo no marcha? No me malinterprete. Mi marido y yo no somos eternos. Debemos ocuparnos con antelación del futuro de nuestra hija, sea el que sea. Las mujeres somos seres frágiles, y Rafael, al fin y al cabo, es hombre. Si se separan, él siempre podrá ganarse el pan. Mantener a la familia es cosa del sexo fuerte. Yo, con mi esposo, de eso no supe penurias. Con cada palabra, el humor de Isabel empeoraba. Tenían un diálogo educado y cortés, pero por dentro le arañaban los gatos. A la desazón se sumó la visita a la casa y la parcela. La suegra de Valentina solo había visto palacetes campestres así en el cine. En el porche se alineó el personal doméstico para recibirles. El cocinero avisó que el almuerzo estaría servido en el cenador climatizado y que todas las bebidas ya estaban en la sección bar del frigorífico. A Rafael se le aflojaron las piernas ante tanto despliegue. Tanto, y todo de largo. Desde fuera, aquella feria de compras suntuosas parecía una batería de cañas de pescar con cebo. El hombre pensó: ¿qué soy para ellos, un siluro que solo está satisfecho cuando lo engordan? Y yo ya me tragué el anzuelo y me entregué por completo a su poder. No, eso sí que no. Durante el copioso banquete llamaron de pronto a la verja. Los nuevos dueños se encogieron de hombros, no conocían a nadie allí, y el padre de Valentina fue a abrir. Ya habían despedido para la tarde a todo el servicio, incluso al guardián jardinero, que hacía ambos oficios, lo mandaron de fin de semana. Ellos se las arreglarían y se irían familiarizando. Detrás de la verja había un hombre mayor con barba. A su lado se movía un cachorro peludo, y detrás de él asomaba tímidamente una niña de unos 5 años. «Buenas tardes», tronó el barbudo con voz grave. «Permítanme presentarme, su vecino más próximo, Emiliano». Paseábamos con mi hija y el perro, oímos voces altas en su patio y decidimos acercarnos. En nuestra urbanización todos nos conocemos, no está de más conocerlos también a ustedes. Perdiendo la paciencia, Valentina decidió ir a ver dónde se había metido su padre, justo cuando los hombres se estrechaban la mano, y entonces ocurrió lo inesperado. Detrás de su padre se adelantó una niña rubia, miró inquisitiva a Valentina, le abrazó las piernas y preguntó: ¿Eres mi mamá? ¿Has venido? El barbudo resopló, le apartó las manos de las piernas de Valentina y sonrió con disculpa: se lo explicaré todo después. Todo está bien, no se asusten. Nos vamos ahora mismo con Soledad. Disculpen por alterarles la velada. Valentina miró rápidamente a la pequeña, cuyos ojos ya se llenaban de lágrimas, y de pronto gritó a voz en cuello: «Ay, duendecillo de la casa, Vázquez, no sé si esta niña vendrá a tomar té y pastel con nosotros». El padre de Valentina y Emiliano se quedaron petrificados. La escena resultó tan graciosa. Y Valentina siguió, con vocecita aguda, como si le hablara al espíritu doméstico: «Vázquez, ¿y yo quién soy? Pues la nueva dueña. Hoy, Vázquez, nos conoceremos. Te pondré en el cenador un platillo con miel y una jarra de leche. Sé amable y prueba las viandas». Soledad, sentada en las rodillas de su padre, observaba todo aquello con visible curiosidad. A sus ojos se le secaron las lágrimas y brillaron de alegría. Al instante se volvió hacia su padre y le pidió suplicante: «¿Puedo tomar un poquito de té y pastel? ¿Y dónde vive su duende Vázquez? ¿Yo también podré verlo?». Más tarde, Valentina no supo explicarse por qué, en el momento en que Soledad preguntó si era su madre, algo se le rompió por dentro. Ya no quiso soportar a Rafael. Ya no quiso ocultar que había visto el video. No quiso volver al mismo piso con su marido. Le asaltó un deseo punzante de otra cosa, una felicidad verdadera, no ilusoria, no actuada, viva. Una niña así de pequeña, una familia humana.
ni piso, ni todoterreno, ni mansión campestre. Solo familia. Normal. Como debe ser. Sin máscaras, comedias, decorados suntuosos ni guiones tristes. Los invitados inesperados no se quedaron mucho tiempo en la mesa del té. Emiliano se despidió con una reverencia, tiró de Soledad, que seguía intentando averiguar dónde se escondía el duendecillo Vázquez, y se la llevó. Era hora de acostarse en la casa nueva. Fue entonces cuando Rafael decidió entablar una conversación seria con su esposa. Plantear la cuestión sin rodeos, qué clase de desconfianza era esa por parte de su cónyuge y de sus padres. Valentina no tenía ningunas ganas de aclarar nada. En silencio le puso delante el video que había copiado a escondidas en el rellano del edificio del Tablit del técnico. El hombre se quedó de piedra. Empezó a justificarse, diciendo que ella lo había entendido todo mal, que Carmen había estado con él solo hasta su boda y que después, nada de nada. Que ni una sola vez había visitado a su, así la llamó, exnovia. Valentina no quiso discutir más. Aún así encontró fuerzas para responderle a su marido: Rafael, tú mismo entiendes que nuestro matrimonio es una ilusión, una utopía, un engaño. El lunes mismo presentaré la demanda de divorcio. No tenemos hijos, y no estoy embarazada. Nos divorciarán rápido, sin dilaciones. Esta noche será mejor que duermas en la habitación de invitados. Nuestra familia se ha agotado por completo. Tampoco Isabel pudo dormir en el lujoso dormitorio. Solo su marido bonachón no comprendió lo que habían perdido aquella noche. Ella estaba furiosa. Rafael no justificó su confianza, no cumplió la tarea. Y todo lo echó a perder su afición por Carmen. De no ser por esa muerta de hambre, todo habría podido salir de otro modo. Se quedó dormida al amanecer, pero no la dejó descansar su enfurecido hijito. Irrumpió en el dormitorio como un loco y la miró como una boa a su presa: todo es culpa tuya. Me encaminaste hacia la mentira y me arruinaste la vida. Valentina y sus padres están al tanto de nuestra estafa. Hagan las maletas, nos vamos. Solo a los vencedores no se les juzga. Y aquí los tres somos perdedores. Valentina, en cambio, se despertó de excelente humor. Asomó a la habitación de los padres de Rafael para invitarles a desayunar. No iba a echarles a la calle con el estómago vacío. Ni ella ni sus padres eran unos desalmados, sabían de cultura y hospitalidad. Pero la habitación ya estaba vacía. Valentina entendió que los frustrados suegros ya se habían enterado de su conversación nocturna con el marido. Pues bien, se lo tenían merecido. Quien siembra vientos, recoge tempestades. La mujer sonrió satisfecha. Fin del espectáculo teatral del matrimonio. Volvía a ser libre y, al parecer, no le preocupaba demasiado. Valentina puso la tetera, encendió la cafetera y pidió al asistente de voz que eligiera un fondo musical agradable. Sonó el portero automático de la pared. En la pequeña pantalla apareció la imagen de Soledad, cambiando el peso de un pie a otro, con el cachorro al lado. Los dos tenían cara de estar perdidos. Valentina se puso una chaqueta, corrió a la puerta del jardín y la abrió de par en par. Tenemos visitas tempraneras, pasa, Soledad. Espero que tu papá sepa que decidiste venir a ver a los vecinos a estas horas. La niña empezó a hablar atropelladamente: ¿qué va? Papá no sabe que nos escapamos y nos salimos de casa. Ahora está ocupado. Yo salí del patio muy calladita. Ayer no me contestaste si tú eres mi mamá. Papá siempre promete que ella vendrá pronto, pero no llega nunca. Valentina comprendió que el truco del inventado duendecillo Vázquez ya no le serviría. Para cortar los intentos de la niña de verla como su madre, había que resolver la cuestión sin demora. Con voz suave, sin el menor tono severo, le propuso a Soledad: ¿y si vamos ahora mismo con tu papá y planteamos lo de tu mamá claramente? Yo no lo soy, por desgracia. Pero nos conviene saber cuándo aparecerá tu verdadera mamita. La mujer tomó con cariño a la pequeña de la mano. El cachorro lo siguió obediente. Un minuto después ya estaban ante la verja de la casa de Emiliano. Estaba entreabierta y Valentina decidió entrar sin ceremonias. Lo primero que vio fue un lavamanos colgado sobre un gran barreño y,
de espaldas, un hombre resoplando al caerle el agua fresca. Al oír sus pasos, él se volvió. Valentina no creyó a sus ojos. Sin barba ni bigote, Emiliano parecía 20 años más joven. Ya no era un viejo con un reguero de arrugas alrededor de unos ojos vivaces, se había convertido en un hombre fuerte, de presencia imponente y porte marcial. A Valentina le cruzó por la cabeza, ¿será militar en activo o retirado? Vaya figura tan bien plantada. En voz alta dijo, su hijita nos ha hecho esta mañana una visita de cortesía. Decidí acompañarla hasta casa para no preocuparme por si llegaba bien. Valentina pensó que, dado el rejuvenecimiento repentino del vecino, podía tutearlo, y continuó, Emiliano, no tome mi curiosidad por ociosa, siguió con la mirada a Soledad, que corría tras el cachorro hacia el fondo del jardín. La niña volvió a hablar conmigo de su mamá. No sé qué contestarle para cerrar de una vez por todas ese tema. Los ojos del hombre se oscurecieron de inmediato. En ellos apareció una tristeza tan honda que a Valentina se le heló todo por dentro. No intentó disimular, soy militar de carrera, pero me vi obligado a dejar el servicio. Trabajé sobre todo en zonas calientes. Misiones largas y constantes. Mi esposa nos dejó a Soledad y a mí al encontrar el gran amor de su vida. La niña dejó de importarle, y yo no pienso entregar a Soledad a una institución estatal. No tenemos a nadie más. Soledad no recuerda en absoluto a su madre, pero se le metió en la cabeza que tiene que venir por ella. Yo no le metí esa idea. Supongo que alguna cuidadora del jardín de infancia, de buen corazón, le llenó la cabeza de cuentos. Las mamás suelen venir por todos los niños, y por Soledad siempre vengo yo. Hablaré con ella para que no vuelva a hacerle preguntas difíciles. Aquí actúa el efecto novedad, ustedes son gente desconocida todavía, y mi hija se puso a soñar. No se apresure a decirle que yo no soy su madre. Tengo una propuesta, dijo Valentina, para sorpresa del propio Emiliano. Somos vecinos, perfectamente podemos ser amigos de casa. Mi marido y yo nos estamos divorciando. Vendré aquí casi siempre sola o con mis padres. Ustedes dos, tú y Soledad, me enseñarán todo, me pondrán al corriente. Si no soy la mamá de su niña, nada impide que sea su hermana mayor. La amistad entre mujeres es importante, yo lo sé mejor que nadie. Mis mejores amigas siempre fueron mi madre y mi abuela. Y ahora corro, que si no, mis padres ya empiezan a sospechar. Valentina volvió a casa de excelente humor, para gran sorpresa de sus padres, que ya habían preparado el desayuno por ella. Saboreó con gusto un sorbo de café recién hecho, mordió un pedazo enorme de croissant con leche condensada y anunció alegre, «Ay, mis queridos padres, tengo un montón de novedades. Me divorcio de Rafael, se acabó la función con bienes muebles e inmuebles, y además conocí mejor a nuestro vecino. No se ríen ni sean irónicos. Creo que me he enamorado, a primera no, a segunda vista, sin tanta barba está tan interesante, tan varonil, que hasta se me para el corazón. Y hoy me ha salvado, liberándome de golpe de todas las dudas sobre mi marido avaricioso». El padre y la madre de Valentina se miraron y sonrieron. Ayer vimos cómo ese barbudo no te quitaba ojo durante el té, pero se comportó con decoro, discreto, sin soltar a su hija de las rodillas. Se nota que está muy unido a ella. ¿Y por qué no, hija? Nadie sabe cómo entra la dicha en casa. Tal vez la tuya llamó a la puerta de los vecinos y se quede contigo para siempre. El tiempo lo dirá. Carmen corría a casa de Rafael. Le habían llegado rumores de que su amado se divorciaba. Entonces, ya había ocurrido. Pronto serían ricos y felices. A su llamada abrió la puerta Isabel. Frunció el ceño con desdén. ¿A qué se debe tu visita, querida? Mi hijo no está en casa ahora, y aunque estuviera, difícilmente se alegraría de verte. Carmen se quedó pasmada. Isabel, ¿no me reconoce? Soy yo, Carmen, la novia de Rafael. Usted misma me dijo que en cuanto él se divorciara, yo estaría con él con su bendición. La mujer mayor soltó una carcajada sarcástica en su cara. ¿Y tú, criatura ingenua, me creíste? Rafael ya ni piensa en ti, viviendo como vivía en otras, lujosas condiciones, y el divorcio lo aplazará.
Se fue a reconciliarse con Valentina. Ya se sabe, entre marido y mujer, riñas son caricias. Y tú harías bien en olvidar el camino a nuestra casa, sus puertas nunca estarán abiertas para ti. Isabel cerró la puerta ceremoniosamente ante la ya examada de su hijo, y ésta se fue cabizbaja, pensando, no hay en este mundo amor sincero y fiel. Todo el mundo está dividido en clases. ¿Quién con quién? Lo deciden las reglas del dinero. Rafael siempre me decía que no había mujer mejor que yo, pero enseguida lo envenenaron la riqueza y el lujo. Mostró su verdadera esencia. Quizás Dios mismo apartaba a Carmen de ese hombre. ¿No sería mejor alegrarse en vez de llorar? Al no encontrar a su esposa en el piso, Rafael viajaba en tren de cercanías, en medio del gentío que volvía del trabajo al extrarradio. Iba ensayando su discurso para Valentina. Querida, no lo entendiste bien, en realidad fue así, Valentina, siempre te he amado solo a ti. Estábamos tan bien y tan cómodos juntos, Valentina, hablemos en serio. Al fin y al cabo, sigo siendo tu marido y no tienes derecho a negarte ninguna de esas frases. Le gustaba. Suspiraba con pesadumbre, murmurando durante todo el trayecto, desde el apeadero hasta la verja. En la casa y el patio reinaba el silencio. A su llamada salió el guardia y le informó de que la dueña había ido a pasear junto al río. Rafael se apresuró hacia el agua. El ambiente romántico jugaría a su favor. Caía la tarde. En el cielo colgaban, en paz, el sol poniente y una fina luna creciente. Las hojas aún no habían caído del todo, amarillaban jugosas en las ramas. Rafael llegó rápido al río y se quedó paralizado. La estampa romántica de la orilla ya se la había preparado a Valentina otro hombre, un rival. El marido despechado se acercó a hurtadillas a dos sillas plegables en las que estaban sentados Valentina y aquel vecino extraño. Hablaban en voz baja, pero la manera en que Emiliano arropó a Valentina con la manta le dijo a Rafael mucho más que cualquier palabra cariñosa. Y es que Valentina se volvió hacia su acompañante y le sonrió con tanta calidez. Aquellos dos se sentían a gusto en aquella orilla. Sin piso lujoso, sin todoterreno ni casa de campo, sin riqueza, comodidad, brillo ni boato. A su lado revoloteaba una niñita parlanchina, un cachorro jugueteaba a sus pies, y ellos no notaban nada a su alrededor. Entonces Rafael escupió con rabia al suelo, entendió que había llegado tarde, que ya no había nada que recuperar, y además que moría de envidia por el hombre que ahora se sentaba tranquilamente junto a su esposa. No tenía razón su supuestamente sabia madre, la felicidad no está en la vida opulenta, sino en la persona cercana, en quien te necesita tal como eres, sin reservas de oro ni oropeles de tesoro supuestos. En quien eres por ti mismo.